Shabbat Shalom, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Hoy vamos a estar, después del temazo que nos ha tocado hoy con David y los panes de la proposición, estamos con Eclesiástico, capítulos 38, 39 y 40. No pierdan detalle tampoco porque va a ser precioso. El sabio que escribe esto está on fire, como se dice. Y antes de entrar en el mensaje, pues saben ustedes que repasamos lo que nos ha llamado la atención a lo largo de esta semana. Una semana de disturbios en todo el mundo. Ahora Colombia, Chile ya estaba, bueno, se van sumando a la lista países realmente que están pasándolo mal, pues, con muertos y todo de por medio. Yo aquí en España creía que el otro día dijo un político que había muerto en esto de Barcelona y la independencia y todo esto, que había muerto un español incluso por llevar una banderita, y creía que era infundado, creía que era mentira, pero es verdad, es que ya está habiendo muertes y todo, bueno, pero bueno, esto es lo que hay y quien mal anda mal acaba, esto es así. Y entonces vamos a repasar cosas que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. He visto a un predicador muy reconocido en la red que me he fijado, ya lo llevaba observando desde más tiempo, que él lee los pasajes bíblicos rápido y de corrido. Es decir, él cuando va a dar la explicación habla lento, para que se le entienda, vocaliza bien y tal, pero cuando lee la palabra basta que lo lea para que lo lea de corrido. Nosotros, ojo, que nosotros podemos leer de corrido también, pero cuando ya hemos pasado por un verso, para decirlo rápido, para no encasquillarnos en un verso. Pero él tiene la costumbre, y otros también, y yo lo advierto para que tomen nota, si para los que prediquen la palabra, pues que no caigan en este error, porque es un error que queda muy mal y da a entender pues que nuestra disposición a leer la palabra no siempre es la mejor, porque si en nuestra explicación personal y luego encima predicamos en contra del ego, que está siempre predicando en contra del ego y tal, pero luego lo que te detienes es en tu explicación personal y en la Torá, en la Biblia que lees, en la palabra que lees, pasas de corrido, pues esto habla mal de tu ego también. Bueno, esto para que se lo apunten la gente que quiera predicar o esté predicando. Eh, Debieran aprender de nosotros, la gente que predica, la gente que se mueve en la red, la gente de YouTube, pues nosotros les responderíamos. El 99% de pueblo, entre comillas, de pueblo que viene, como quieran llamarle, que luego no llega a nada, pero bueno, supongamos que es verdad que lleguen a raíces hebreas, al mesianismo, a tal, que lo que hacen es desembarazarse de una etiqueta y ponerse otra, ¿no? Entonces, el 99% de ese pueblo que sale de Guatemala para meterse en Guatepeor son adúlteros y drogadictos, o adúlteros o drogadictos, o una de las dos cosas, o las dos cosas de por sí. Entonces, deberían reconocer, lo que pasa que, como digo, dejan una etiqueta, se meten en otra con otros líderes, etcétera, ¿no? Pero no reconocen a los que sí son ungidos, porque desde luego ellos, a mí no me importa que hayan sido adúlteros o drogadictos, ni me deja de importar, es una cosa que cada cual lleva la vida que quiere, ¿no? Pero sí deberían reconocer los que sí son ungidos, los que sí somos ungidos, esto deberían reconocerlo para guiarse en la vida, porque dice que los 144.000 no se haya engaño en su boca. Entonces, no se trata de lo que haya sido, se trata de que no se halle engaño en tu boca. Si has sido adúltero y drogadicto, o adúltero o drogadicto, ya llevas un déficit bastante considerable. Yo diría que ya no llegas a nada. Pero bueno, supongamos que sí, que de verdad ha habido un arrepentimiento e intentas mejorar tus obras y elevarte a Elohim. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer a los que sí somos ungidos y no equivocarte, no volver a equivocarte, porque ten en cuenta eso, ten en cuenta que
la mayoría de los predicadores y los líderes a los que vas a seguir incluso, ojo que han podido ser adúlteros. Y ojo que han podido ser drogadictos también. Así que mucho ojo a los que sí son ungidos, porque el ungido es ungido desde que nuestro Elohim planea con él. Hacen planes juntos. La gente que él ungía era gente que planificaba Elohim con ellos y luego hacía la obra, pero primero les escogía y los ungía, ¿no? Pero digo que era una vida que ya apuntaba maneras cuando fueron ungidos, si no, no hubieran sido ungidos nunca. David apuntaba maneras cuidando a las ovejitas de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, que era también guardar a las ovejas ya al por mayor, ¿no? A los israelitas. Entonces, a los que estuvieron a su cargo, a los de Judá más bien. Y entonces todo pasa porque reconozcamos a los ungidos, ¿eh? Y no caigamos en el error de encumbrar encima de que hemos sido drogadictos o adúlteros, o las dos cosas. Luego no sabemos reconocer a los ungidos que nos llevarían a buen puerto, pues estamos perdidos. Entonces tienen que seguir a los que somos ungidos. ¿Nosotros somos ungidos? Sí. Noviembre del 99. Noviembre del 99. Ya ha llovido, hace 20 años. Hace 20 años que Yahshua HaMashiach nos ungió. Fue una unción directamente de él, de nuestro Mashiach. No fue una unción que derramaron un cuernito sobre nosotros, ni hicieran cosas extrañas. O extrañas a este día. A lo mejor lo de Samuel no fue extraño, de ungir a David. Pero en este día pues sí hay unciones muy extrañas, ¿no? Entonces nosotros no tuvimos unción de hombre, sino que directamente Yahshua HaMashiach elevó nuestras manos, nos tomó de las manos arriba y derramó óleo sensitivo, óleo que yo sentí desde las comisuras de mis barbas hasta la planta de mis pies, por toda mi vestidura, deslizándose, derramándose ese bendito aceite. Por tanto, nosotros sí somos ungidos. Así que, ya digo, busquen, nosotros les decimos lo que hay con nosotros. Si no quieren seguir nuestro ministerio, son libres de no hacerlo, pero miren bien a quién recurren y miren bien si a los que siguen son ungidos o no. Bueno, vamos a otra cosa. Orar por la paz de Jerusalén, nos dicen un montón de ministerios. Orar por la paz de Jerusalén, y máxime hoy, cuando están de bombardeo, como casi siempre con los palestinos y todo esto, y nos mandan, casi que exigen desde el cristianismo, pasando por supuesto por el mesianismo, y todos los que pues se hacen eco de ese sionismo, pues que oremos por la paz de Jerusalén. Pero si todo el mundo está orando desde que el cristianismo existe por la paz de Jerusalén y la paz de Jerusalén no se produce, pues nos habla indefectiblemente de la ineficacia de la justicia que tiene el orador y que tiene ese Israel que no tiene cobertura del Altísimo. Por eso no tiene paz, por eso no tiene shalom. ¿Por qué? Porque dice la Torá, dice a lo largo del Tanaj, que la oración del justo puede mucho, ¿no? Entonces, si la oración del justo puede mucho y somos justos y estamos generaciones orando por Israel y nunca hay paz en Jerusalén, orando por la paz de Jerusalén y nunca hay paz en Jerusalén, pues es que no hay justicia. No hay justicia ni en Jerusalén ni en los que oran por la susodicha paz de Jerusalén. Por eso no hay paz. Dicen que sí, que hay paz, pero no hay paz. Entonces, luego vamos a hablar de esto también. Esto es un tema aparte que vamos a leer, porque precisamente primero preparé el comentario y luego me di cuenta que en Eclesiástico va a hablar de eso, y es sobre esas familias que por un lado se casan con fotos de sus muertos o albunifican, ponen álbumes de sus muertos por todos los sitios, y por otro, previamente queman las pertenencias de esos mismos difuntos. Primero les queman las pertenencias y luego ponen las fotos por todos lados, ¿no? Entonces tenemos familias locas, familias enloquecidas con costumbres como estas.
Entonces, sin querer hacer sangre a nadie ni nada de eso, pues luego vamos a hablarlo cuando nos toque en Eclesiástico. Parashá del sacrificio de Isaac, me parece que se llama Vayera, la porción que se estudió la semana pasada, que es del sacrificio de Isaac, del sacrificio de Abraham con Isaac. Y claro, y siguen sin enterarse de lo que pasó allí, siguen predicando porque es muy fácil predicar lo que oyes a otro, pero no se enteran de nada, no se enteran de qué, de que Abraham intentó sacrificar a su hijo porque creyó que su hijo podía ser el Mashiach, prometida, que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Creyó que ese, su hijo, podía ser el que hiciera benditas con su muerte todas las naciones de la tierra. Por eso intentó sacrificarlo. Pero no se enteran de la película. Entonces nos siguen enseñando a un Elohim loco y a un profeta Abraham más loco que él todavía. Y ahí hace saña el enemigo, el adversario, el ateísmo, por supuesto. Y fíjense ustedes, para muestra un botón de que predican de corrido y predican como loros lo que oyen de otros, ¿no? Pues ellos, cuando hablan de esta parashá, refieren Romanos 4:18, que es muy interesante de ver, porque en Romanos 4:18 dice, que, pues ahora verán, dice en 4:18 de Romanos, el cual, esperando contra toda esperanza, está hablando de Abraham, en otras versiones dice, en esperanza contra esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posteridad. Entonces no dejan de referir esta frasecita. Dice, es que sin entender lo que hemos explicado de que se creía que su hijo Isaac podía hacer benditas a todas las naciones y por eso intentó sacrificarlo, dicen, es que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, ¿y qué es en esperanza contra esperanza? No saben ni ellos, repiten porque se oyen unos de otros, ¿no? Bueno, en esperanza contra esperanza quiere decir en esperanza del Mashiach contra la esperanza del hijo que esperó tanto. En esperanza de ese Mashiach prometido contra la esperanza del hijo que había esperado tanto. Esa es esperanza contra esperanza. Pero esto no pueden entenderlo porque no entienden un carajo. Bueno, Juan 10, 26 al 30. Vamos a Juan 10, 26 al 30. Dice así. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, en otras versiones dice, mi Padre es más grande que yo. Pero si seguidamente en el verso 30 dice que yo y el Padre somos uno, no tiene el menor sentido. Lo que está diciendo que es más grande que todos, lo que está diciendo es que más grande que todo, lo que quiere arrebatarlas de mi mano a las ovejas, en todo el contexto, más grande que todo lo que quiere arrebatar de mi mano a las ovejas, más grande que todo es el Padre. Más que todo lo que quiere separarlas de mí. No está diciendo que el Padre es mayor que yo, porque si no, no diría que yo y el Padre uno somos. Así que tomen también nota de esto porque les aprovechará. Bueno, vimos un programa de música esta semana y hubo un muchacho muy jovencito que hacía de Roberto Carlos. Saben ustedes que el idioma portugués y más hablado es muy dulce de escuchar, cantado. Parece que es un idioma
hecho para cantar, porque es precioso de oír en los fados y en la canción melódica. Y un jurado, uno de los jurados, lloró cuando este muchacho Roberto Carlos cantó, ¿no? Cantó una canción. No recuerdo si era la de Amigo o la de u otra. Y lloró. ¿Y por qué lloró? Y se esforzó por llorar. Se le notaba que se estaba esforzando por llorar. ¿Por qué lloró? Porque vio la preciosidad de lo que ellos entienden por Dios en esa voz. Entonces se compungió y él pensó, ¿cómo me he podido alejar tanto de lo bello que es Dios? Aunque él no encaje esa canción con Dios, pero eso es así, porque Elohim repartió dones a los hombres. Entonces a él lo que de verdad le hizo mella y por eso se emocionó, era porque vio que se había alejado mucho de esa belleza, ¿no? Porque pues muchos caen en ser muy viciosos y muy alejados, ¿no? Ya de lo que tiene que ver de verdad puramente con Elohim. Ahora, ¿qué me dicen, yendo a otro tema, de que ya se está descubriendo claramente, se está desenvelando también, de que ya para la Iglesia Católica ya no hay pecado como antes, ya no hay pecado que dependa de los 10 mandamientos, ni siquiera de lo que habló Pablo o Jesús o quien ellos digan, sino que ya lo que es pecado es el ecopecado. Ya tenemos una nueva asignación, ecopecado, y tenemos también la ecoiglesia. ¿Qué es esto? Ya fundamentado en los principios del respeto a la naturaleza, al supuesto respeto por la naturaleza. Ya saben, de reciclar, de muchas cosas, ¿no? Engloba también, por supuesto, el movimiento LGBTI, de los gays y todo esto. Y entonces se llama, claro, ya incluso si no eres solidario, si no te declaras unidos a ellos con el movimiento de los gays, pues ya va a ser ecopecado de aquí a nada, y no te vas a poder reunir en la ecoiglesia, entonces ya te van a defenestrar. Y claro, y todo esto auspiciado también por la encíclica Laudato Si de Bergoglio, que viene hablando de la Pachamama, que es la tierra, el respeto por esta tierra, que sin duda hay que tener respeto, pero no de una forma idolátrica, porque no fue la tierra la que nos dio la Torá, sino que fue el Elohim de la tierra quien nos dio la palabra de poder. Entonces habla de la Pachamama el Papa Pancho, y nos tiene hasta el gorro ya, nos tiene de la Pachamama el Papa Pancho. Bueno, y ya para acabar esta notita de humor con la que queremos acabar. Que antes mataban a los indios, que porque no eran cristianos y que porque... Sí, ha cambiado mucho. Y mira que ahora se ha volteado lo contrario. Ahora rescatan el chamanismo por el cual masacraron civilizaciones enteras. Es curioso, ¿no? Y para el último punto de humor, Turquía dice que salió en las noticias, Turquía ha neutralizado 2 centenares, creo que eran, de kurdos en la guerra de Siria. Los ha neutralizado. Claro, como utilizan eufemismo para todo, neutralizado es que los han asesinado, los han quitado de en medio, se los han cepillado. Y como todo es eufemismo, pues hablan con eufemismos hasta del mismo crimen. Hasta del mismo crimen tienen su palabrita o sus palabritas para quedar bien. Es pura hipocresía, la era del fariseísmo más que nunca. Entonces, pues claro, es que muertecicos se quedan bastante neutralizados, porque neutros no van para adelante ni para atrás, no son ya ni chicha ni limoná. Entonces, pues son neutralizados. Bueno, pues hasta ahí. Y ahora sí, vamos ya con lo que nos corresponde hoy, que es Eclesiástico 38, 39 y 40. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach: honra al médico por los servicios que presta, que también a él lo creó el patrón. ¿Esto para qué es? Para que lo tengas en cuenta al médico y le des su lugar.
no tampoco para que le idolatres, que esto es muy de esta época también. Entonces, pues claro, hay que darle su lugar y darle su agradecimiento. Del Altísimo viene la curación, no del médico, dice a continuación. Del Altísimo viene la curación, del Rey se reciben las dádivas. La ciencia del médico le hace caminar con la cabeza alta, por eso muchos ya se pasan, muchos se pasan de arrogancia. Pero es verdad que la ciencia del médico, pues que es una ciencia buena, en muchos casos, pues le hace caminar con la cabeza alta. Y es admirado por los poderosos también. El patrón ha creado medicinas ¿en dónde? En la tierra, porque las mejores medicinas salen de la tierra. Y el hombre prudente no las desprecia, no desprecia, por ejemplo, las plantas. Ahora, le vienes a hablar de plantas a alguien que sea del sistema farmacéutico así, pues como que no lo va a encajar muy bien, ¿no? Y además también, si es un empresario, le hace perder, ¿no? Porque se trata de mezclarlas, como va a decir ahora. Dice, ¿acaso no endulzó el agua con un leño para que se conociera su poder? Está hablando de Elohim, endulzó el agua con un leño. Esto también nos habla proféticamente de que si el agua es la existencia, endulzó la existencia con el leño que es el madero de Yahshua. Endulzó la vida, la existencia. Él es quien da a los hombres la ciencia, nuestro Mashiach, nuestro Elohim. Él es quien da a los hombres la ciencia. ¿Para qué? No te da la ciencia para que te envanezcas, sino para que lo glorifiquen por sus maravillas. Ahí es donde tendría que encajar el médico, para glorificar a Elohim por sus maravillas. Con las medicinas el médico cura y elimina el sufrimiento, y con ellas el farmacéutico prepara sus mezclas. El farmacéutico ya lo que prepara es mezclas, y hoy más que nunca, porque ya tenemos cada vez menos porción de planta y más porción de petróleo y de productos que no son favorables al organismo. Hijo, en tu enfermedad no te desanimes, sino ruega al patrón que él te curará. Aparta tus faltas. Fíjense de dónde viene la enfermedad. Te lo va a decir claramente. Dice, hijo, en tu enfermedad no te desanimes, sino ruega al patrón que él te curará. ¿Cuándo? Aparta tus faltas, corrige tus acciones. Te está diciendo siempre que la enfermedad va a ser fruto de tu conducta, de tus pecados, de tus carencias, de tus falencias. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado. Esa es sanidad integral. Ofrece incienso, un memorial de flor de harina y ofrendas generosas según tus medios. Luego, cuando presentes ofrendas generosas a Elohim y cambies tu conducta, entonces sí, luego recurre al médico, si tienes que recurrir, pues el patrón también lo ha creado, pero que no se aparte de tu lado, pues lo necesitas. Hay momentos en que la solución está en tus manos, como apartándote del mal, del pecado, porque va a traer sanidad, te vas a desestresar, va a traer muchas cosas favorables, vivir en la tranquilidad de Elohim. Dice, hay momentos en que la solución está en tus manos. También ellos, los médicos, rezan u oran al patrón para que les conceda poder aliviar el dolor, curar la enfermedad y salvar tu vida. El que peca contra su hacedor, que caiga en manos del médico. Y esto no es ni una maldición ni una bendición, ¿no? Simplemente es que si pecas contra tu hacedor, pues al final, si no corriges tu conducta, vas a caer en las manos del médico y vas a padecer una enfermedad. Esto va a querer decir que ya estás enfermo. Hijo, por un muerto derrama lágrimas. Aquí está lo que hablábamos antes, que íbamos a hablar del duelo, ¿no? Y de la forma que tiene la gente de tratar a los muertos. Hijo, por un muerto derrama lágrimas. Hasta ahí estamos. Y como quien sufre cruelmente, entona un lamento. Entierra su cadáver, según el ritual, y no seas descuidado con su sepultura, porque también descuidar la sepultura del muerto tiene que ver con acarrearte enfermedades luego, como vimos el otro día, que un muerto mal enterrado o mal sepultado o hecho mal el duelo acaba saliendo a flote en la barriga de la persona que está a su lado, ¿no?
Entonces, porque esto lo dicen, porque saben que toda enfermedad es psicosomática, todo empieza por una conducta, todo empieza por un estrés, todo empieza por un daño psicológico y luego se traduce en enfermedad. Dice, llora amargamente, date fuertes golpes de pecho, hazle el duelo según su dignidad, según la dignidad del muerto. Esto también hay que verlo, porque hay muertos que se le da mucha loa, pero realmente su dignidad no es para tanto. Según la dignidad que tenga el muerto, pues así hazle el duelo, ¿no? Un día o dos, dice, un día o dos, para evitar murmuraciones, porque la gente habla más mal que bien y más de la cuenta, ¿no? Si no te ve muy afligido, si no te ve... Entonces, por causa de ellos, pues un día o dos, guárdale el luto, el duelo. Dice, pero luego consuélate de tu tristeza, ya a los 2 días. Sin embargo, hay gente que guarda el luto años, ¿no? Dice, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena del corazón consume las fuerzas. En la adversidad se prolonga la tristeza. En la adversidad, en el sentido de la adversidad, de ponerte en tu cuerpo cosas malas, sentimientos negativos, ¿no? No se trata de una adversidad de que te sea adversario el sistema, sino te habla de una adversidad de emociones mal llevadas, ¿no? Una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza, miseria en el sentido también de tristeza, no habla de materialismo, sino de tristeza del corazón, de lo que aflige. No te abandones a la tristeza, evítala, acordándote del final. Entonces, la manera de evitar la tristeza, pues es estando de buen humor, ¿no? No olvides que no hay retorno, Al difunto no le aprovecha tu tristeza y te harás daño a ti mismo. Yo he estado en casas que le han tenido asientos de honor a muertos y retratos de una balanceadora de esas con el retrato del muerto. Y el muerto hacía ya 50 años y ahí lo tienen todavía. Entonces es una muy mala energía, porque eso llena de enfermedad. Recuerda mi sentencia, que será también la tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Es decir, que a todos nos toca penar en esta vida y guardar duelo pues cuando llegue el momento, ¿no? Cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria. No los pongas tampoco a ponerlo en todos los álbumes, en todas las estancias, sino deja que descanse su memoria. No se trata tampoco de, como decía antes, de que en tu misma boda te hagas fotos con muertos de hace 20 años, ¿no? Eso deja que descanse su memoria. Consuélate de él porque ha dejado de existir. Consuélate de él quiere decir que ya no le des más vueltas a su existencia porque ya ha dejado de existir. La sabiduría del escriba se adquiere en los ratos de ocio. El que se libera de los negocios se hará sabio. Ojo a esto, porque es muy rico. Dice que la sabiduría del escriba, del escritor, se adquiere en los ratos del ocio. Ahora, ¿quién tiene ratos de ocio? Pues aquel que se libera de los negocios. Dice, se hará sabio. El que se desprende de los negocios o aquel que Elohim toma también en su plan para que pueda desprenderse de los negocios y hacerse sabio, pues dice que el que se libera de los negocios por una vía o por otra se hará sabio. Entonces está muy bien poder liberarte en cuanto puedas de los negocios, de darle vueltas a lo material, al trabajo y todo esto. ¿Cómo podrá llegar a ser sabio el que empuña el arado y alardea de tener por lanza el aguijón? Es que esto es así, el sabio está en racha. Claro, tienen un trabajo, empuñan el arado y lejos de procurar un tiempo de ocio para hacerse más sabios y cultivarse, lo que hacen es que alardean de tener por lanza el aguijón para arar. Entonces no llegan a ser sabios nunca, porque siempre están en la arrogancia de su trabajo, siempre están con el trabajo en su boca.
Y el que conduce bueyes los arrea mientras trabaja y no sabe hablar más que de novillos. O el que tiene coche no habla más que de coche y de la mecánica del coche y de las marcas de coche. Claro, esos no llegan a nada, no llegan nunca a ser sabios, porque no apartan tiempo. No porque no puedan, sino porque todo les ocupa eso, son débiles, ¿no? En el fondo, porque lo que tratan les ocupa ya de una manera tan sobreabundante que no tienen tiempo para otra cosa porque ocupan su mente en eso. Entonces, es lo que se dice, el trabajo hay que trabajar, pero trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Se dedica con empeño ¿a qué? A abrir surcos y se desvela cebando terneras. Como ven, todo trabajillo, por muy palurdo que sea o por muy rústico, pues tiene la connotación de que puede ocuparte todo, o sea, no tiene fin. Si te dedicas a pensar y a abundar, es como te comentaba antes, los humoristas, ¿no? Para gastar bromas requieren un montón de tiempo en pensar las gilipolleces que van a decir en los programas y se ponen a tomar notas y notas y notas para encontrar algo gracioso que decir, ¿no? Quiero decir que no es según el trabajo que tengas, sino que cualquier trabajillo que tengas, sea más grande o más chico, si te ocupas más de la cuenta, pues ya no vas a tener mente para otra cosa. De igual modo, el obrero o artesano que trabaja noche y día, los que graban las efigies de los sellos y se afanan por variar los detalles, ponen todo su empeño en igualar el modelo y pasan las noches rematando la obra. También el herrero, sentado junto al yunque, atento a los trabajos del hierro, el vapor del fuego le requema la carne y en el calor de la fragua se fatiga. El ruido del martillo le ensordece y sus ojos están fijos en el modelo del objeto. Se esfuerza por concluir su obra y pasa sus noches puliendo todos los detalles. Igualmente el alfarero, sentado en su tarea, haciendo girar el torno con sus pies, continuamente preocupado por su trabajo y ocupado en producir un buen número de piezas. Con su brazo moldea la arcilla, con sus pies ablanda su dureza, se esfuerza por acabar el barnizado y pasa sus noches limpiando el horno. No le queda tiempo para nada. Todos estos, dice, todos estos confían en sus manos, y cada uno es sabio en su oficio. Esto de que dicen, no, es que era un genio este pintor. No, no era un genio, simplemente hacía bien su trabajo. Cada uno es sabio en su oficio. Es lo mismo de genio, un pintor que pinta bien como un fontanero que arregla bien una tubería. Es así. Dice, sin ellos no se podría construir una ciudad, ni se podría habitar ni circular por ella. Pero no se les busca para el consejo del pueblo, ni ocupan puestos de honor en la asamblea. Este es el problema, que hoy en día sí. Hoy en día cualquiera que hace bien su trabajo, un cantante o un deportista, es endiosado de tal manera que sí la asamblea se preocupa a ver qué dice. Si no sabe lo que dice, porque ocupa su tiempo en lo que lo ocupa y no sabe de otra cosa. Si es tenista, pues no sabe de otra cosa. Y no está puesto ahí para hacer bien su trabajo, porque no se podía construir una ciudad sin él, ni se podría habitar ni circular por ella, por ejemplo, pero tampoco se le debe buscar para el consejo del pueblo, cada cosa en su sitio. Entonces, por eso se tienen ídolos muchas veces, por eso se tienen referencias que no tocan, porque a un cantante o a un humorista se le endiosa de manera idólatra porque no tiene ni idea de lo que habla. Él habla pues de lo que le toca, pero no para que el pueblo le pida consejo, porque no tiene sabiduría en ese sentido. No se sientan en el sitial del juez ni comprenden las disposiciones del derecho. No son capaces de enseñar ni de juzgar, aún así se les endiosa, ni se cuentan entre los que dicen máximas. Y ahora sí hasta dicen máximas de azucarillo, de sobre de azucarillo, de lo que oyen por ahí, que repiten, ¿no? Estos que se les idolatra de esa manera y que si son humoristas pues se ocupan de decir gilipolleces, y si son pintores pues saben de pintar, no le pidas otra cosa. Pero ellos aseguran la creación eterna y su oración tiene por objeto las tareas de su oficio, es decir, que su dedicación está ahí.
pero no para que el pueblo recurra a ellos, como volvemos a decir. Eso es problema de idolatría del pueblo. Ya entrando en el capítulo 39, no así el que se aplica de lleno a meditar la Torá del Altísimo, que sí comprende lo que es la vida, la existencia, de una manera más amplia, ¿no? Todo. Indaga la sabiduría de todos los antiguos y dedica su ocio a estudiar las profecías. Este es el ocio mejor gastado, estudiar las profecías. Conserva los relatos de los hombres célebres de verdad, como esos valientes de David, que hemos leído antes, que sí eran célebres de verdad, porque quitaron de en medio a los varones que tenía la gente por varones de renombre, que eran los nefilim, los gigantes, y penetra en las sutilezas de las parábolas. Esto es penetrar en la esencia de todas las cosas, como decimos nosotros desde este ministerio. Busca el sentido oculto de los proverbios y se interesa por los enigmas de las parábolas. En medio de los poderosos presta su servicio. Entonces dice, y penetra en las sutilezas de las parábolas. 2 veces dice parábolas en el sentido de palabras. En medio de los poderosos presta su servicio, porque a este sí le consulta, o por lo menos antes era así, le consulta el pueblo, con buenas razones, porque les daba respuestas, no como los otros, que era idolatría solamente porque no sabían de lo que hablaban. Pero ya digo, hoy en día pues exaltan a cantantes, a deportistas y a gente que no toca. Entonces antes, en medio de los poderosos, prestaba su servicio el sabio, se presentaba ante los jefes, viaja por tierras extranjeras el sabio. ¿Para qué? Experimenta lo bueno y lo malo de los hombres, para eso, para adquirir sabiduría. Por la mañana dirige su corazón hacia el patrón, su hacedor, suplica ante el Altísimo, abre su boca en oración y ruega por sus pecados. Si el patrón el grande lo quiere, si condicional, dice, si el patrón el grande lo quiere, lo llenará de ruach, de inteligencia, de espíritu de inteligencia, le hará derramar como lluvia las palabras de su sabiduría. Para el que quiera pues regarse y crecer, tener un crecimiento y un fruto. Ahora verán acerca de las ramas y los frutos. Dice, y en la oración dará gracias al patrón. Enderezará su consejo y su ciencia, la enderezará, es decir, la perfeccionará. Y meditará los misterios ocultos. Mostrará la instrucción recibida, lo que recibe lo da, y se gloriará ¿en qué cosa? En la Torá de la alianza del patrón. Muchos elogiarán su inteligencia, porque este sí sabe de todo. Este sí es verdad que sabe de todo porque tiene sabiduría. Hoy cualquier periodista es tertuliano que opina de todo, pero es por mera idolatría, porque no sabe de todo, simplemente sabe de la información que le dan y repite las cosas como un papagayo. Entonces, muchos elogiarán su inteligencia y jamás será olvidada. No desaparecerá su recuerdo, su nombre vivirá de generación en generación. Hoy se esfuerza para que no sea así, se esfuerzan desde este sistema para que el sabio no tenga memoria, ni tenga recuerdo, ni tenga amplitud de suscriptores, ni visualizaciones, ni nada. Las naciones hablarán de su sabiduría, era así, y la asamblea proclamará su alabanza. Mientras viva, su nombre será famoso entre mil, y cuando muera, esto le bastará. Esto es una promesa, nosotros la creemos, pero lamentablemente no está dispuesta de esta manera ahora mismo. Todavía voy a exponer mis reflexiones, que estoy lleno como luna llena, está enrachado, está on fire. Escuchadme, hijos piadosos, y creced como rosal plantado junto a corrientes de agua. Como incienso, derramad buen olor a los hijos, le dicen. Hijos piadosos, derramad buen olor, floreced como el lirio, exhalad perfume, entonad un cantar, bendecid al patrón por todas sus obras. Esto es dar buen olor. Hoy hay jóvenes apestosos porque no glorifican al patrón, entonces se llenan de miseria en todos los sentidos. Reconoced la grandeza de su nombre, dadle gracias, proclamad su alabanza con vuestros cánticos y con las cítaras, alabadlo con estas palabras, 2 puntos. Qué hermosas son todas las obras del patrón, todas sus órdenes se cumplen a su tiempo. Y es así, en la Torá interna de las cosas hay una Torá exquisita y rotunda. El otro día lo decía un hombre, ¿no? Dice, si no respiras te mueres. Y es verdad, esa Torá está en el interior.
Entonces está todo dispuesto con tal belleza, en tal disposición y con tanto orden que no tenemos por más que decir qué hermosas son todas las obras del patrón. Todas sus órdenes se cumplen a su tiempo. No hay por qué decir qué es esto y esto para qué sirve. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Incluso lo que nosotros vemos aparentemente como malo, ¿no? También cumple un propósito de sacar el trigo, de descubrirlo para el tiempo de la cosecha. Dice, todo se indagará a su tiempo. Todo se indagará a su tiempo, lo que es una cosa y lo que es otra. A su palabra el agua se detuvo como una masa, a su voz se formaron los depósitos de las aguas. A una orden suya se cumple todo cuanto desea nuestro Elohim, y nadie puede impedir su salvación. Todas las acciones de los hombres están ante él, y nada puede ocultarse de sus ojos. Su mirada abarca toda la eternidad, y nada le causa admiración. Bueno, lo que más cerca está de causarle admiración es un corazón entregado, un corazón que se le entrega. No hay por qué decir qué es esto y esto para qué sirve, lo vuelve a decir. Es decir, nosotros vemos como por ejemplo, ¿para qué existen los cardos? ¿O para qué existe esto? ¿O para qué existen las lagartijas? O cualquier cosa que nos moleste, ¿no? Pero todo tiene un propósito en él, ¿no? Porque él tiene más ciencia, él es la ciencia. Dice, pues todo ha sido creado con un fin. Su bendición se ha desbordado como un río, como un diluvio ha inundado la tierra. Pero las naciones heredarán, ¿qué cosa? Su ira. Su ira. Como cuando él convirtió las aguas en salinas. Así que estas naciones que no respetan ni la Torá interna de las cosas, esa Torá interna que nos hace también entender que el hombre es hombre y la mujer es mujer, por los que no respetan estas cosas, pues dice que las naciones heredarán su ira, como cuando él convirtió las aguas en salinas. Pero los fieles son llanos. Para los fieles son llanos sus caminos. Es decir, son caminos sin territorios escarpados. Se le hace llano, se le hace bien. Dice, para los fieles son llanos sus caminos. Para los malvados son piedras de tropiezo. Desde el principio los bienes han sido creados para los buenos, así como los males para los pecadores. ¿Puede un bueno sufrir cosas malas? Sí, pero lo malo fue creado para el malo. Así que le encaja como anillo al dedo. Lo malo le encaja perfectamente al malo, está diseñado para él, así que rabia. Esenciales para la vida del hombre son agua, fuego, hierro y sal. Aquí vemos la Torá interna, ¿no? Y el mismo cuerpo está compuesto de sales y de hierro también y de muchas cosas. Flor de harina de trigo, leche y miel, mosto, aceite y vestido. Todas estas cosas son bienes para los piadosos, pero para los pecadores se transforman en males. Y tenemos que en el día de hoy, en esta generación tan mala y perversa, tenemos que, por ejemplo, la leche, la sal o el trigo ya son malos. Ya el trigo produce hidratos de carbono de los malos, ¿no? Refinados y hongos, ¿no? Por dentro. Entonces, lo que antes era para bien, ahora es para mal. ¿Por qué? Porque hay mucho malo, ¿no? Hay mucha maldad, hay muchos malos sobre la tierra. Entonces, para los pecadores se transforman en males. ¿Se han transformado el trigo en mal? Sí. ¿Se ha transformado la leche en mal? Pues también, porque ya se calcifica las venas con la leche. La han adulterado, claro, por la maldad. Hay vientos creados para castigar y en su furia refuerzan los azotes. En el momento final desencadenan su fuerza y desahogan la ira de su creador. Fuego y granizo, hambre y muerte, todos han sido creados para castigar. Dientes de fieras, escorpiones, víboras y espada vengadora para matar a los malvados. Todo esto lo ha creado Elohim para poner las cosas en su momento. Todos se alegran de recibir sus órdenes, están preparados para intervenir en la tierra y llegada la ocasión no transgredirán su mandato. Todas las cosas que han sido puestas por él no transgreden su mandato, esta Torá interna de las cosas, ¿no? El tigre se va a comer cuando tenga hambre, lo que tenga delante. Por ejemplo, ¿no? Es una Torá interna que el animal, por ejemplo, sí la respeta, pero el hombre no. El hombre es peor que el animal muchas veces. Dice,
Todos se alegran de recibir sus órdenes, están preparados para intervenir en la tierra y llegada la ocasión no transgredirán su mandato. Por eso desde el principio yo estaba convencido, he reflexionado y lo he puesto por escrito. Las obras del patrón son todas buenas y él provee oportunamente a cualquier necesidad. No hay por qué decir esto es peor que aquello, porque todo será reconocido en su momento. Claro, hay cosas peores que otras, por supuesto que sí, pero no en el sentido de lo que te acontece, ¿no? de lo que esto que me pasó fue peor que aquello que me pasó o me dejó de pasar. No puedes decirlo porque todo se reconoce a su momento y a su tiempo. Una cosa que te parecía mal al principio, pues luego resulta que a lo mejor fue lo mejor que te había pasado. Y ahora con todo el corazón y a plena voz cantad himnos y bendecid el nombre del patrón. Capítulo 40. Penoso destino se ha asignado a todo hombre, pesado yugo, grava sobre los hijos de Adán desde el día en que salen del seno materno hasta el día de su regreso a la madre de todos. ¿Qué cosas? El objeto de sus reflexiones, la ansiedad de su corazón, porque todos reflexionamos, todos más o menos ansiamos, es la espera angustiosa del día de la muerte. Todos pensamos en la muerte, esto ya es un mal. Desde el que está sentado en un trono glorioso, también piensa en la muerte, hasta el que yace humillado en la ceniza y el polvo. Todos piensan en la muerte y en el estrés consecuente. Desde el que lleva púrpura y corona hasta el que se cubre con harapos, todos conocen la ira y la envidia. Esto es lo malo, que todo lo conocemos, todo. Todos pasamos por todas las cosas. Todos conocen la ira y la envidia, la turbación y la inquietud, el miedo a la muerte, el resentimiento y la discordia, todo. ¿Pero qué pasa? Y mientras descansa en el lecho, los sueños nocturnos alteran sus pensamientos, unos más y otros menos. ¿Pero qué pasa? Esto lo vivimos todos. ¿Pero qué pasa? Dice, descansa un poco, apenas un instante, y ya en sueños o en vigilia se ve turbado por sus propias visiones como si fuese un fugitivo que huye del combate, que al sentirse libre se despierta sorprendido de su infundido temor. Este es el destino de toda criatura, del hombre hasta la bestia, de todos. Pero para los pecadores es 7 veces peor. 2 puntos. Muerte, sangre, discordia, espada, adversidades, hambre, tribulación, azote. Todo esto fue creado para los malvados. Para los malvados. La gran tribulación. ¿Para quién fue creada? Para los malvados. Y por su culpa se produjo el diluvio. Todo cuanto viene de la tierra, a la tierra vuelve. Todo cuanto viene del agua, en el mar desemboca. Sobornos e injusticias desaparecerán, pero la fidelidad subsistirá por siempre. A ver si es verdad que se acaban estos sobornos y estos desfalcos, por ejemplo, de los políticos, ¿no? Aquí en Andalucía estamos teniendo una racha que ¿para qué? Las riquezas de los injustos se secarán como un torrente, así sea. Estas riquezas de los injustos que ponen en ¿cómo se llaman esto de Panamá y en paraísos fiscales? Dice... las riquezas de los injustos se secarán como un torrente, son como un gran trueno que estalla en la tormenta. ¿Cuándo? Cuando es el tiempo. Cuando él abre las manos se alegra el impío. Así los transgresores desaparecerán por completo. La estirpe de los impíos, aquí está lo que hablábamos antes de los frutos, dice la estirpe de los impíos tiene pocas ramas. ¿Dónde están los frutos? En las ramas. Por eso los impíos tienen pocas ramas, porque no pueden dar fruto, no tienen ramas, aunque tenga mucha familia. Las raíces impuras solo encuentran, ¿qué cosa? Encuentran las raíces impuras, solo encuentran piedra áspera. Así que raíces impuras, esas que se hacen llamar raíces hebreas, si tu apellido acaba en Z, pues dice, las raíces impuras solo encuentran, ¿qué cosa? Piedra áspera. No la roca de los siglos, no a Yahshua HaMashiach, sino piedra áspera. Caña que crece en el agua o al borde del río será arrancada antes que las otras hierbas. Y claro, y la caña puede pensar, qué fuerte soy más fuerte que esta hierbecita, mira, si la hierbecita con nada se raja, ¿no? Y yo soy más fuerte, y encima más alta, ¿no? Y más esbelta. Pero ¿qué pasa? Que como crece temerariamente al lado del río, se pone a crecer al lado del río, será arrancada antes que las otras hierbas. Así que cuídense de ríos que no son, de ríos que no tienen esa Torá, pues, de vida.
La caridad es como un paraíso de bendición, la piedad. Y la limosna, la piedad, permanece para siempre, lo que hagas por el prójimo. Dulce es la vida del que se basta a sí mismo y del trabajador, pero todavía más la de quien encuentra un tesoro. Esto es así, no hay mejor cosa que bastarte a ti mismo, ¿no? Dice, tener hijos y fundar una ciudad perpetúan el nombre, pero todavía más la mujer de conducta intachable. El vino y la música alegran el corazón, pero todavía más el amor a la sabiduría. La flauta y la cítara hacen el canto suave, pero todavía más la lengua dulce. Y reparamos que es mejor la mujer de conducta intachable que los hijos para fundar una ciudad. Esto, fíjense, luego decimos que la Biblia, luego dicen que la Biblia es machista. La flauta y la cítara hacen el canto suave, pero todavía más la lengua dulce. Gracia y belleza el ojo desea, pero todavía más el verdor de los campos. Es lo que más desea el ojo, el verdor de los campos. Yo de verdad que se me alumbra la mirada con el verdor de los campos. Amigo y compañero se encuentran a su hora, pero todavía más la mujer y su marido, a su hora. Hermano y protector ayudan en la desgracia, pero todavía más salva la caridad, la limosna, lo que tú hayas dado, ¿no? Porque lo vas a cosechar también. Oro y plata aseguran el paso, pero todavía más se estima el consejo, por lo menos antes era así. La riqueza y la fuerza dan confianza, pero todavía más el respeto del patrón. Al que teme al patrón nada le falta, al que lo respeta nada le falta, no necesita buscar otra ayuda, y eso ya de por sí es pura salud, pura vida. El temor del patrón es un paraíso de bendición, el respeto protege más que cualquier otro escudo. Dice, hijo, no lleves mi vida de mendigo. Ahora, ya para acabar, estamos acabando. Dice, hijo, no lleves vida de mendigo. Más vale morir que mendigar. Ahora, hay muchas maneras de mendigar. Porque tú puedes tener mucho dinero y ser también un mendigo. Existe la mendicidad en la calle y la mendicidad de las empresas y la mendicidad de muchos sitios. Como por ejemplo, el hombre que suspira por mesa ajena, que dice el verso 29, vive una vida que no es vida. ¿Por qué? Porque suspira por mesa ajena. Sí, a lo mejor tiene solvencia, tiene economía y tiene medios materiales, pero siempre está envidiando la mesa ajena. La mesa ajena también entra la familia ajena, la mujer ajena y todo lo que es ajeno. Entonces vive una vida que no es vida, porque eso es sin vivir lo que trae. O por ejemplo, el traficante que siempre quiere tener más, envidia a otro traficante. Y hay muchas maneras de mendigar. Mendigar también en esto, ¿no? En que yo, por ejemplo, abro hoteles, pero tengo que ir mendigándoles a los trabajadores que se pongan a trabajar, ¿no? Tengo que estar mendigando y supervisando todos los días. Esto es una forma de mendicidad también, por mucho dinero que tengas. ¿Por qué? Porque la mendicidad es una disposición de vida. Deshonra su boca con comida ajena, pero no porque sea ajena la comida, sino porque suspira por la mesa ajena. Con eso deshonra su boca con esa comida. Pero el instruido y educado se guarda de ello. ¿De qué? De suspirar por comida ajena. La mendicidad, dice, es dulce en la boca del descarado, pero en sus entrañas es un fuego abrasador. La mendicidad es dulce en la boca del descarado, ¿por qué? Porque el descarado dice, mira, no me ha costado esfuerzo y he ganado esto, traficando, mintiendo, haciendo negocios fraudulentos, y dice, mira, sin esfuerzo me he ganado tanto dinero. Pero esa mendicidad es dulce en tu boca, pero en tus entrañas es un fuego abrasador, porque no eres más que un mendigo, y al final alguien te lo mostrará. Y si no